Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que seguimos teniendo con los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que están allá en casa, en los diferentes sitios y que recepcionan esta señal a través de Digital, de igual forma a la distancia, a través de las redes sociales que están constante y permanentemente en la sintonía de esta parrilla de programación, donde nos envían sus sugerencias, comentarios, opiniones, en fin, cordialísimo saludo. De la misma manera, a los diferentes sistemas de televisión de las provincias, de los municipios que hacen posible que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digital. Soy Luis Eduardo Ari Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción, a partir de este momento les invita para que nos acompañen en este recorrido con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado. A propósito, pues, cuando hablamos de esa parte de liderazgo, de esa parte de acompañamiento, de esa parte de consejería, de esa parte que tiene que ver con algo, cuando hablamos de salud física, de salud mental y salud espiritual, pues nos acompaña hoy el presbítero Alejo Mantilla, quien está al frente de los destinos pastorales en estos momentos de la parroquia San Rafael Arcángel del municipio de Piedecuesta. Pues hablar de el padre Alejo Mantilla, pues es hablar precisamente de alguien característico como persona, como predicador, como sacerdote, como un orientador, en fin, en todos los aspectos de esa labor pastoral. Padre Alejo Mantilla, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Luis Eduardo, muchas gracias. Saludo para usted, para todo el equipo de producción y a todos los hermanos y hermanas allá donde se encuentren. Un abrazo. Decimos, padre, pues 32 años de estar precisamente en lo que es esta labor pastoral, ya llegando a lo que decimos los 33 años de Cristo, 33 de estar precisamente como pastor ahí en las diferentes tareas, en las diferentes parroquias, en todo lo que ha sido sus etapas también como sacerdote, padre Alejo. 33 años cumplo ahorita el 19 de diciembre, muy diversos, muy variados. Yo lo he contado muchas veces, inclusive aquí, que empecé mi ministerio en la selva amazónica, en el Perú, luego en el interior del país, trabajando con muchachos, con colegios, en promoción vocacional. Después fui a Canadá a aprender francés, fui al África, estuve allá en Costa de Marfil, regresé aquí a Piedecuesta, estuve unos meses acompañando a mi familia en una calamidad familiar, volví a Montreal y estuve 3 años allá. De allá regresé definitivamente a Bucaramanga, ya incardinado a la arquidiócesis de Bucaramanga, y ahí llegué y aterricé en la Mesa de los Santos hace 27 años. Hermoso experiencia, empezar allá de cero. De la mesa pasé a Florida Blanca, la Vicaría Episcopal, luego 5 años en Cristo Misionero, y hoy en mi tierra, en mi pueblo, en Piedecuesta, muy feliz, Luis Eduardo, y en la parroquia de San Rafael, con todos ustedes que ahora, gracias a este don de la tecnología, nos encontramos prácticamente todos los días. Entonces, 33 años, como yo digo, Luis Eduardo, siempre de luna de miel, muy feliz. Y lo más importante también, una transición, si pudiésemos decir, de 2 siglos, ¿no? Que los que pasamos estas épocas, pues abordamos 2 siglos, ¿no? Cuando hablamos del siglo XXI y hablamos del siglo XX, es algo también para satisfacción en todo aspecto de esa transición, en todos los aspectos, padre Alejo. Yo tuve la fortuna de ser formado, mi formación académica fue en el siglo pasado, en el siglo XX, y recuerdo mucho el paso del siglo XX al siglo XXI fue justamente cuando yo pasé de pertenecer a los misioneros de Yarumal a vincularme a la arquidiócesis de Bucaramanga.
yo estaba en Montreal, justamente cuando se partió el siglo, en el año 99, y recuerdo un retiro espiritual que tuve en una abadía en Montreal, donde yo iba cada año a hacer mi semana de retiros espirituales en Saint-Benoît-du-Lac, allá en Montreal, y en San Benito del Lago, y el predicador, que era uno de esos monjes, ahí de la abadía, eso era como septiembre del 1999, y nos decía el monje: ustedes son los sacerdotes que se formaron en el siglo pasado y que van a ejercer su ministerio en el siglo que llega, en el siglo XXI. Por ningún motivo vayan a ser sacerdotes del siglo pasado en el siglo que llega, en el siglo XXI. Ustedes son formados en este siglo, pero van a ser sacerdotes del siglo XXI. Con el paso del siglo, con el cambio de siglo, también tienen que dar el paso ustedes a una mentalidad, a una visión, a una estrategia, a una manera de trabajar. Ustedes tienen que ser pastores para las ovejas del siglo XXI, no para las del siglo XX. Y bueno, fue una conferencia muy linda que a mí me quedó muy claro, y es mi esfuerzo de todos los días, Luis Eduardo, no quedarme allá en el pasado, sino ser un pastor para este siglo, para las circunstancias y todo lo que este siglo nos ha traído. A ver, Padre Alejo, cuando hablamos de esa misión que todos cumplimos, ¿no?, que a algo venimos, usted en las prédicas pues lo ha manifestado, una razón de ser, si pudiésemos decir. Cuando hablamos de ese sacerdote Alejo Mantilla, la parte misional, y hablamos de ese misionero que usted lo acaba de manifestar allá en Yarumal, pero hablamos también de ese pastor, de ese predicador, es decir, cuando hablamos de esa parte integral del líder espiritual, pues es lo que se caracteriza al padre Alejo Mantilla. Sí, es que la identidad de nosotros, Luis Eduardo, ahorita, ¿cómo es que dicen ustedes? ¿Extracámaras? Ajá. Sí. Mientras instalaban aquí toda la cosa para el programa, hablábamos del tema político, ¿no? Y que yo hubiera podido lanzarme a todas esas cosas, a la política, a la educación, inclusive al comercio. A mí me sonaba en algún momento todo esto, pero bueno, Dios me llamó y me colocó en esto que me identifica hoy, ser pastor, y esa es la propiedad de mi vida, eso debe ser lo que me identifica, no otra cosa. Claro, ser pastor de un rebaño, de unas personas, de ustedes que son personas que viven en realidades, en circunstancias propias, y entonces acompañarlos, guiarlos, ilustrarlos, alimentarlos desde la palabra de Dios, pero como personas, como comunidades que viven una vida concreta, en un mundo concreto, pero sin dejar de ser lo que Dios quiere de mí, para lo que me llamó y lo que ustedes esperan, ser pastor. Esa misión allá voy, Padre Alejo, precisamente, cuando me hablas de esas opciones, sacerdote, de misión, pero usted allá ante bambalinas menciona que el comercio, menciona que la política, es decir, si no hubiera sido sacerdote estaría por allá en ese... Cuando yo nací en una vereda, que ustedes saben, en Chocoa, en la vía Zapatoca, tierra hermosa, y luego me crié y empecé la escuela en Palo Gordo. Y voy con mucha frecuencia por allá. Cuando paso con mis hermanas por Palo Gordo, o por Chocoa, o por Chocoita, yo siempre les digo: oiga, si mi mamá no se hubiera ido a vivir a Piedecuesta, porque ella fue la que le cogió el embeleco de venirse cuando yo tenía 9 años, 8 o 9 años, de venirse a vivir a Piedecuesta. Si a mi mamá no le hubiera cogido el embeleco cuando yo tenía 9 años, de venirse a Piedecuesta, yo les digo a mis hermanas, con toda seguridad, uno de esos campesinos que está allá cogiendo limón o cogiendo piña allá, escarbando la tierra, uno de esos sería yo. Y a lo mejor tendría 7 chinos y una buena mujer, que hubo varias candidatas ahí en Palo Gordo,
y paso por las tiendas de Chocó, de Chocoita, de Palo Gordo y veo a los campesinos de ahí en las veredas, por allá en el bolo o en la cantina, chupando. Y yo digo, oiga, si mamá no se hubiera ido para Piedecuesta, a lo mejor yo estaría ahí, también en la diversión y toda la cosa. Pero bueno, Dios tenía un camino y luego ya en Piedecuesta, a mí sí me sonaba. A mí me parecía lindo tener un supermercado, tener un negocio. Yo pasaba, porque yo trabajé desde los 10 años, y entonces lo mandaban a uno aquí en Piedecuesta al supermercado de don Pedro Landines, de don Clemente Carvajal, de don Gustavo Mantilla. Uno iba allá y a mí me parecía bonito eso, uno sentado ahí en la tienda, en el supermercado, atendiendo a la gente. Eso me sonaba. Pero también si era por el lado académico y no me hubiera ido muy mal con esta lengua de culebrero que yo tengo, Luis Eduardo, me sonaba ser abogado, estudiar el derecho. Y ahí seguramente hubiera resultado metido en la política, pero Dios me protegió. A ver, padre, precisamente en esa labor que usted cumple como pastor, como misionero, como sacerdote, ese recorrido que ha hecho por el mundo, ¿no? Nos mencionaba precisamente desde su formación que África, que Canadá, que no, ha estado un recorrido que lógicamente da la experiencia, ¿no? En todo aspecto, y en este momento a veces sucede, dicen que quien no tiene la experiencia pues comienza después de viejo a hacer lo que no hizo de joven, ¿no? Sí. En ese trabajo que ustedes hacen, precisamente como la parte espiritual, la parte de un psicólogo, la parte de un sociólogo, de unos auditorios, de una feligresía, en fin, todo eso lo ha fortalecido, lo ha, como se dice, aterrizado, en otras palabras, para continuar esa labor pastoral, padre Alejo. Claro, muchísimo, muchísimo, porque el hecho de trabajar en otros lugares, con otras culturas, con otras razas, con personas muy diferentes, de otro idioma, de otra manera de pensar, inclusive en medio de circunstancias religiosas tan distintas. Es que trabajar uno en el Amazonas, en medio de comunidades indígenas, donde en ese momento el cristianismo, la fe cristiana católica era muy poca, se hacía lo que se llamaba en esa época el primer anuncio, era tratando de dar la primera vez el anuncio de Cristo, y ni se diga en África, en medio de una sociedad musulmana, la mayoría en barrios totalmente habitados por musulmanes, con mezquitas cada 3, 4 manzanas, y los que no eran musulmanes, animistas, la religión propia, los cristianos un porcentaje pequeñísimo, y luego el desbordante mundo tecnológico, económico, industrial, social, todo eso que se imaginarán lo que era Canadá, Montreal cuando yo llegué. Todo eso a uno le abre la mente, le despeja la mente, le da una visión del mundo y se da cuenta que no todo es como el pueblo donde uno nació y donde uno creció. Y eso a mí me ha ayudado para el tema de la liturgia, para el tema de la pastoral, para el tema de la predicación, para entender a la gente en sus problemas, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las parejas. Eso es un curso intensivo. Mire, a mí cuando algún sacerdote amigo me dice, Alejito, voy a hacer un viaje, voy a ir a tal parte, yo le digo, mire, hágalo, invierta, porque eso es un curso intensivo de formación, de preparación, de adaptación. Eso despeja y abre la mente, una cosa maravillosa. Eso le da a uno un espíritu absolutamente distinto. En las estancias donde el padre Alejo Mantilla ha estado formación, ¿no? De la parte vocacional, ha estado en la parte administrativa como vicario de la arquidiócesis y como párroco, es decir, ha estado en las estancias que lógicamente que tiene que ver con las comunidades también, que tiene que ver con el trabajo pastoral, en fin, eso también ha hecho que se consolide esa labor del padre Alejo Mantilla. Y me dieron la oportunidad entonces de conocer los diferentes espacios. Ajá. Claro, el espacio administrativo, el espacio formativo y el espacio pastoral concreto de una comunidad, y tenga la plena seguridad, es decir, eso no tiene comparación. Eso no tiene comparación. La miel, la sustancia, el sabor, ese bálsamo
el encuentro permanente uno con una gente que empieza a conocer y que uno va queriendo, y uno ver cómo las personas van creciendo, los novios se hacen esposos y después se hacen padres, los niños se hacen adolescentes, los adolescentes jóvenes, ver cómo las comunidades, eso es un aliciente, Luis Eduardo, eso es un perfume, eso sabe más rico que este café tan delicioso que usted me puso aquí, esa es mi motivación y esa es mi inspiración. Por eso, cuando yo le decía al señor arzobispo que yo quería volver de la parte administrativa cuando era vicario a la parte pastoral, entonces él me preguntaba razones, y una de las razones es esa, es que estar en una comunidad es una cosa incomparable, sobre todo que todo muchacho, todo hombre, cuando desea ser sacerdote, lo que tiene en la mente es ser pastor, tener una comunidad, tener un rebaño, vivir con ellos, compartir con ellos, crecer con ellos, sufrir con ellos, sonreír con ellos. Entonces yo creo que en este momento estoy en lo más bonito, en lo mejor. Tal vez en alguna oportunidad me pasó una anécdota con usted, padre, estando haciendo un cubrimiento por el área, y resulta que terminaba una Eucaristía ahí en la plaza de Mercado de la Mesa, ¿no? Siendo usted vicario de la arquidiócesis, le hago la entrevista a usted, pero lo vi seco, lo vi como ya totalmente diferente a esa chispa, a ese chiste, al fin me decía, no, es que aquí ya yo soy autoridad, entonces no puedo seguir ya en este momento, soy el vicario, que ya soy el jefe de personal. Recuerdo muy bien, sí, como si fuese ayer, precisamente el por qué ese Alejo Mantilla de la prédica, el chiste, el de actualizar ese evangelio hacia la vida cotidiana, en fin, era una de las situaciones que la tengo en mente todavía, de ver a ese Alejo por algunos momentos diferente. Y uno lo siente, la comunidad se da cuenta y uno lo siente. ¿Por qué? Porque hoy en día esto es un tema complicadísimo, porque antes de que existiera esta hermosa bendición de la virtualidad y la tecnología, pues uno decía en el altar lo que se le antojaba, lo que se le venía, que eso quedaba entre las 800 o 1000 personas que había en el altar. Hoy no, hoy todo lo que uno diga, eso en este momento, cualquier cantidad de personas, y luego eso queda ahí, ¿no? Entonces es muy complicado, pero uno cuando está en la cumbre, cuando está uno, como dicen, en la cúpula de la administración o del mal llamado poder, porque en la iglesia no existe el poder, existe el servicio. Cuando uno está ahí, uno sí siente muchas limitaciones, porque no puede ser tan libre, tan elocuente, tan libre, ¿cómo se dice?, tan creativo en el momento de expresarse, de decir, de hablar, porque tiene más controles. En cambio, donde yo estoy hoy, claro, yo tengo que ser fiel a la palabra de Dios, fiel a la iglesia, fiel a todo lo que la iglesia a mí me enseña, pero tengo un espacio más grande para expresarme, para mostrarme, para tomar la palabra de Dios. Es como cuando usted trabaja en un restaurante y usted solo puede preparar las recetas que el restaurante tiene aprobadas en la carta. Entonces, usted ve allá en el comedor de su restaurante a un gobernante, a la persona que sea, y usted no le puede preparar nada diferente a aquello que el restaurante le permite, lo que está en la carta. Así le quede delicioso, pero cuando el restaurante es suyo y usted es el dueño del restaurante y es el que oriente y administra el restaurante, yo llego a su restaurante y usted dice, al padre Alejo no le vayan a dar lasaña, al padre Alejo no le vayan a dar cazuela, al padre Alejo no le vayan a dar esto, al padre preparémosle esto que yo sé que le gusta. ¿Y quién le llama la atención? Nadie, y está haciendo algo correcto. Cuando uno como sacerdote está en el nivel donde yo estoy, que es en el nivel de las ovejas, como decimos nosotros, en el nivel normal de todo pastor, de todo párroco, yo puedo con mi comunidad expresar, decir, motivar, inventar, implementar una cantidad de cosas y lo hago con más tranquilidad y con más libertad porque tengo menos filtro, menos control, sabiendo que tengo que conservar la verdad, ¿no?
El presbítero Alejo Mantilla, quien está frente a los destinos pastorales de la parroquia de San Rafael Arcángel de Piedecuesta, es nuestro invitado hoy al Magazine de Noche. Padre Alejo, tal vez nosotros nos detenemos un antes y un después, así como en muchas circunstancias, pues en la vida, en todo el trajinar, un antes y un después. Después de 28 años de usted estar en el sacerdocio, viene hace 5 años la pandemia, ¿no? Llega usted a asumir los destinos de esta parroquia donde está usted. Habría, en el caso particular de Alejo, pero en todos pasó un antes, un después, de los actos religiosos, de todo lo que tiene que ver, de esa zozobra, incertidumbre, miedo, es decir, un antes, un después de la pandemia, en esa labor pastoral que usted venía haciendo tradicionalmente, 28 años atrás, desde su formación, de su recorrido por el mundo, de todo lo que nos ha manifestado anteriormente. Un cambio extremo, como decimos. Sí, yo creo que el que marcó la diferencia, pues obviamente fue la pandemia, ¿no? Es que la pandemia nos obligó a todos a reinventarnos, a repensar todo esto. Pero en mi vida pastoral, el que marcó la diferencia tiene nombre, se llama Canal 8 Digital Guanevisión. Porque, como le comentaba yo ahorita, llega la pandemia, cerramos el templo, yo no me las creía el primer domingo de cuarentena estricta, el domingo anterior, el templo a reventar. Al domingo siguiente, el músico, el camarógrafo y yo celebrando la misa y el templo absolutamente vacío y la calle silenciosa. No, a mí me costó mucho trabajo inspirarme y y motivarme para celebrar ese día. Ese cambio fue sumamente difícil, pero hoy por hoy yo entiendo mi sacerdocio de otra manera. Cuando yo entiendo que mi comunidad no son los feligreses que tengo todos los días ahí en San Rafael en la misa de 5, de 7 de la noche, que no suman 150 entre las dos celebraciones, o los del día domingo entre todas las celebraciones, que no suman 3.000 a los miles y miles y miles que están allá y en todo el mundo y que gracias a esta tecnología escuchan la palabra de Dios, se vinculan a la oración, crecen, participan, saborean, se alimentan de la palabra de Dios. Entonces eso es más exigente desde todo punto de vista, desde la oración, la espiritualidad, los detalles logísticos. Entonces, sí hay un después, hay un antes y un después. Hay un antes de enero del 2020 para atrás y de enero del 2020 para acá. No solamente la llegada a San Rafael con todo lo encantador que ha sido para mí llegar, sino este tema que nos dejó la pandemia. Y hace que también hizo, en el caso de todos nosotros, pero quienes cumplen esa labor pastoral, de predicación, de orientación en todos los aspectos, pues también, si pudiésemos decir, también evolucionar a la regenería, a reinventar, porque oía precisamente un teólogo en días pasados que si no se aprovechan desde el punto de vista de ustedes con ese trabajo pastoral, de la tecnología, otros flagelos sí aprovechan la tecnología para contrarrestar la parte que necesitamos en medio de muchas circunstancias, Padre Alejo. Y de hecho hoy, ustedes, hermanos y hermanas, hoy son bombardeados por cualquier cantidad de propuestas, de todo tipo. Y entonces nosotros, los que tenemos el compromiso de dar el mejor anuncio, y es que Dios está vivo, y que Dios nos ama, y es poderoso, y está de nuestra parte, y con Él todo es posible, que solo Dios es capaz de meter la mano en el hogar más enfermo, en la persona más destruida y levantarlo y sanarlo. Esa es la buena noticia, porque a eso vino Cristo, a darnos vida. Pues nosotros ante tanta avalancha y tanto bombardeo de todo eso que les llega a ustedes hoy en día, engañándolos, asustándolos, tratando de captarlos a ustedes, estafándolos, todo lo que ustedes quieran, pues no nos podemos quedar quietos los anunciadores de la palabra de Dios en todo el mundo, que es lo que conformamos la iglesia, de aprovechar esta oportunidad que Dios nos dio y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Eso es muy bonito, Luis Eduardo, es que yo le insisto, una cosa es salir uno a la calle y recibir el saludo cariñoso, el afecto, la gratitud de la comunidad de uno, que estábamos acostumbrados a hacerlo siempre,
ahora yo estar en mi oficina y ver que a mi WhatsApp llegan momento a momento y segundo a segundo mensajes de todo el mundo, de personas dando gracias, haciendo preguntas, pidiendo un consejo, pidiendo una orientación, diciendo quiero volver a Dios, deme una motivación, hábleme de Dios, todo eso, y personas del extremo del mundo. Eso es muy agradable. Eso que usted dice del antes y el después es una realidad, pero el después es una bendición. Pero sin embargo, hablar del padre Alejo Mantilla Mantilla es un youtuber físico y un youtuber digital. Es decir, ahí se decía lo del chiste, que alguien que decía, youtuber mi papá, que voy por la calle y de Isla del Parque hasta el sitio fácilmente 200 personas lo saludan. Y digitalmente, pues no se diga. Entonces, es decir, ese youtuber físico y digital, el padre Alejo Mantilla Mantilla. A mí el término de youtuber no me cuadra. A mí me queda el de ser pastor y el de poder acercarme y llegarle a la gente y con mi voz y todo, untarles ahí el meladito, sanador, transformador, el consuelo, el alivio de la palabra de Dios. Decía el Papa Francisco, precisamente en medio de esas vicisitudes también, de aprovechar la tecnología, de acercarnos todos en muchos aspectos, en el caso el sexto continente, el continente digital, precisamente lo digital, en esta labor pastoral, en esta labor evangelizadora, en esta labor de todos los aspectos que tiene íntegramente la Iglesia Católica, se viene evolucionando, se viene trabajando. Hablamos de lo que tenemos cerca, desde la arquidiócesis de la ciudad de Bucaramanga, usted como párroco o padre Alejo. Sí, eso también es una riqueza, es una bendición que toda la Iglesia, comenzando por la Santa Sede y aquí en nuestra zona, en nuestra iglesia particular, la arquidiócesis de Bucaramanga, y desde cada arquidiócesis, cada parroquia, hoy hay equipos de comunicaciones, hay delegaciones de comunicaciones. La mayoría de las iglesias particulares, de las diócesis o arquidiócesis en el mundo, tienen o canales de televisión o canales en las tecnologías, plataformas, o tienen emisoras. Es decir, hoy ningún obispo y ningún sacerdote se puede negar a la comunicación virtual, a la comunicación a través de todos estos medios, porque eso es lo que, como se dice en la calle, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Hoy la gente todo lo hace desde un celular, lo ve, lo mira, lo escucha, lo explora por ahí, así como yo necesito ver en algún momento cómo se cultivan arándanos. Entonces yo de una vez voy allá al celular y ahí me dicen cómo tengo la semilla, cómo la preparo, cómo preparo la tierra, cómo la siembro, cómo la cultivo. También hay gente que investiga sobre la fe, sobre Dios, sobre la iglesia, sobre el evangelio del día, y hay cualquier cantidad de propuestas. Es que eso es una riqueza. La cantidad de material, de alimento que usted encuentra hoy en las tecnologías, de todo tipo. Es decir, hoy, si usted no crece espiritualmente es porque usted no quiere, pero la palabra de Dios está en medio de la tecnología al día. Usted no sabe leer la Biblia, hay páginas católicas que le enseñan. Usted no sabe rezar el Santo Rosario, cómo orar, y todo eso nos lo entrega hoy la tecnología. A ver, padre Alejo, cuando hablamos precisamente de la comunicación, pues un emisor y un receptor, ¿no? En el caso, cuando había el eminentemente físico, pues ustedes como sacerdotes, el trabajo pastoral, la confección, el acompañamiento de los actos litúrgicos, en fin. Decíamos extracámara, precisamente lo que tiene que ver con el que ustedes se convierten en una esponja, ¿no? Se convierten, cuando hablamos de la profesión, si pudiésemos decir, arte o oficio, que es el psicólogo, que es la parte individual, que es el sociólogo de multitudes, de la feligresía. ¿Cómo hacen ustedes precisamente en el caso? Porque con lo que tenían era suficiente, ¿no? Lo físico, de estar en contacto con las comunidades, en las ceremonias, en las actividades religiosas, en fin. Hoy con esta solicitud, con esta demanda, en cierta forma, con lo que es esa necesidad de que ustedes se blinden, ¿no?
porque si no, ahí como decimos, entramos todos a un solo saco. Es también un reto para ustedes, en particular, Padre Alejo Mantilla. Esa es una inquietud suya, Luis Eduardo, y le agradezco que la haya tomado, porque muchos de ustedes, muchas personas le dicen a uno: padre, usted que a diario recibe 20, sin exagerar, 20, 30 mensajes en el WhatsApp, como les decía, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, de solteros, de casados, de personas de todos los niveles y áreas y de todo el mundo, contándole a uno los casos más tristes, de dolor, de angustia, de depresión, de enfermedad, de tragedia, de decepción, de fracaso, de quiebra, de todo lo que usted quiera. ¿Cómo es posible que usted escuche y oriente y trate y repiense y aconseje y a usted no se le pegue nada de eso? Es decir, usted no pierde el buen ánimo. Tener un equilibrio, sí, lo que decimos. Usted no pierde el buen ánimo, eso no le roba el sueño, no le quite el apetito. Y yo comparo con los médicos. Mire, usted va a una clínica, a una unidad de cuidados intensivos, y allá hay bacterias, toxinas, enfermedades, virosis, hay patologías, hay todo lo que quiera. Y hay médicos que estuvieron en la pandemia ahí metidos, muchos lamentablemente dieron su vida por devolvernos la salud, pero hay cualquier cantidad que están ahí y no les da ni gripa. ¿Cómo hacen esos médicos, esas enfermeras, todo ese personal del nivel hospitalario para tratar al enfermo y a los enfermos, y en un mundo lleno de enfermos y de enfermedad, y ellos permanecer con buena salud? Tienen protección, tienen precauciones, tienen cuidados, ellos tienen algunos elementos, algunos implementos, algunos insumos que les dan protección. A nosotros nos pasa igual. Un sacerdote se sienta en el confesionario y confiesa 20 personas, 60 personas, 100 personas. Yo lo hago, como le digo, a través del WhatsApp. ¿Cómo es posible que uno, recibiendo tanto dolor y tanta angustia, tanta rabia, tanta ira, tanta tristeza, eso no se le pegue? Hay una gracia, que es la que me protege a mí, que es la gracia de Dios, es la gracia del Espíritu Santo. Es que yo le decía ahorita a ustedes, cámaras, Luis Eduardo, detrás de mí hay una fuerza que es la que me está inspirando, que es la que me está abrazando, la que me está rodeando, la que me está fortaleciendo, la que me está iluminando, la que está permitiendo que haya ideas, sentimientos, palabras, decisiones, y esa es la fuerza del Espíritu Santo. Es que es ahí donde uno se siente permanentemente respaldado por Dios. Yo mismo disfruto de poder sentarme a tomar un café, un vaso de agua, y en esa hora atender 4 o 5 casos, escuchar audios, y otro audio, y yo responder y aconsejar, y después de un diálogo de unos 5, 6, 7 chats, la gente: padre, gracias, me descargué, padre, gracias por ayudarme, y yo quedé tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Es que mi protección es que el antibacterial mío y el de toda persona que lo hace en el nombre de Dios, como el sacerdote que está en un confesionario, es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios, es la fuerza, son los dones del Espíritu Santo. Y eso no hay manera de explicarlo sino con el testimonio de la vida. Padre Alejo, si hay algo que caracteriza a Alejo Mantilla, el sacerdote, el guía espiritual, el predicador, es precisamente esa chispa, esa energía, ese entusiasmo, como lo dice Jorge Barón, que le mete usted precisamente el contacto con la gente, en la prédica, en todas las actividades religiosas. Eso es fundamental, porque esa energía se transmite a todos nosotros, el que intercambiamos, el que pedimos una consejería, en fin, todos los aspectos. Eso retroalimenta, si pudiésemos decir también, sin que esa no se convierta en una esponja en el caso suyo, sino que pues siga ese proceso, esa evolución también de esa retroalimentación, pues no se le quede ahí para mantener ese equilibrio. Es que lo que más se parece a la vida, Luis Eduardo, es todo lo que tenga que ser dinámico, creativo, impulsivo, activo. Todo lo que transforma, todo lo que crece, todo lo que se mueve, eso es vida. Una cosa que no se mueve, uno dice, eso está muerto. Pero desde que se mueva, usted siembra una planta en un jardín
y usted va a ver si le prendió, si la plantica se está moviendo, si las hojitas, uno dice, está vivo. Lo que más tenemos que transmitir nosotros en el nombre de Dios es vida, porque es que a eso vino Jesús. Él dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Lo que más tiene que transmitir cualquier predicador, cualquier pastor, el catequista, la persona que anuncia la palabra de Dios, la religiosa, el catequista, el líder en una comunidad, el sacerdote, el obispo, el papa, el que sea, lo que más tenemos que transmitir es vida. Y para que haya vida de verdad tiene que haber sentimiento, tiene que haber emoción, tiene que haber inspiración, tiene que ir todo amasado y sazonado por la fuerza de la bondad, por la fuerza del amor. ¿Qué espera una persona cuando llega a un restaurante, Luis Eduardo? Que le ofrezcan algo que lo alimente, que le guste, pero que lo alimente. ¿Qué espera un enfermo cuando va donde un médico? Que le den algo, alguna recomendación o un medicamento que lo sane, que lo aliente. ¿Qué espera usted cuando va a la iglesia a escuchar a un sacerdote? Que le diga, que le dé, que le exprese algo que lo sane, que lo motive, que lo descanse, que lo consuele, que lo entusiasme, que lo libere, que lo fortalezca, que lo bendiga. Entonces, es decir, es que esto no es una decisión personal, es la condición propia de un pastor, que es lo que uno ve leyendo los evangelios en la persona del Señor Jesús. A ver, Padre Alejo, me da pie precisamente cuando hablamos, decía un intérprete mexicano, que fácilmente llevaba a un auditorio de 20, 30 mil personas. Hablamos de Vicente Fernández. Y en algún momento le preguntaban, ¿en medio de esas circunstancias se ha sentido solo? Le pregunto, Padre Alejo, en su prédica, en su trabajo pastoral, en su labor, en medio precisamente de lo que es la feligresía, hablar nada más aquí del Parque Principal La Libertad, donde las misas campales que usted realizaba en su época, cuando estaba ahí en San Francisco también haciendo un trabajo pastoral. En algunas circunstancias se preguntará un televidente, cualquiera de nosotros también, ese padre alegre, ese padre de la chispa, del chiste, de la euforia, ha sentido en algunas circunstancias, en medio de esa feligresía, en medio de esas multitudes, soledad, solo, ¿se ha sentido solo, padre? Bueno, ese es uno de los males que no hay que tener miedo ni vergüenza de decirlo, de los que podemos sufrir los sacerdotes, la soledad, inclusive casos como el que vimos la semana pasada en Italia, de un sacerdote joven que decidió acabar con su vida. De una vez aparecen los comentarios y todo de la soledad. Yo les pido que me disculpen, que puedan creer que es vanidad o es orgullo. Yo no he sentido esa soledad nunca y no la siento. Yo al contrario me siento demasiado acompañado, demasiado querido, demasiado respaldado, porque pues he sido bendecido por Dios primero de tener a mi familia. Yo siempre he tenido mi familia conmigo, pero cuando estuve fuera, lejos de mi familia, pues tuve el afecto de mis compañeros. Siempre trabajé en equipo, nunca estuve solo. Donde más difícil me fue cuando estuve en Montreal, porque pues hay muchos hermanos y hermanas que están allá y que están fuera del país y saben que en esas situaciones hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar. El tiempo que queda para el compartir con los amigos, con la familia, no es tanto como en estas realidades. Fue la época más difícil, pero me sostuvo el cariño de la gente, porque cuando yo lograba sentirme solo, yo llamaba a alguna familia latina de México, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de Chile, de Perú, de Colombia, y entonces me iba con ellos, salía con ellos, conversaba con ellos, y eso me sostuvo, con toda seguridad. Y hoy, pues aquí, en mi país y en mi departamento, y ahora aquí en mi tierra, yo, gracias a Dios, no he sufrido y estoy seguro que nunca voy a sufrir de ese flagelo que sí afecta mucho a muchos hermanos, la soledad. Pero yo soy un convencido, y yo se lo digo a mis hermanos, el mayor tesoro, Luis Eduardo, el mayor tesoro, la mayor riqueza que tenemos los sacerdotes son ustedes, es el cariño de la gente, es el afecto, es la presencia permanente de la gente. Y el cariño no se merece. El cariño se gana, se conquista.
Uno busca el cariño, el afecto, la cercanía de la gente y siempre lo va a encontrar, siempre lo va a encontrar. Para contrarrestar esa posible soledad, ¿sí? A la luz del Evangelio, a la luz de la compañía, del compartir. A ver, Padre Alejo, una pregunta suelta, pero que tiene mucho que ver con su labor también y cualquiera ciudadano a pie se preguntará. Papa Francisco manifestaba de su confesor propio, ¿no? En el caso particular de Alejo Mantilla o cualquiera de los sacerdotes, pero en particular un confesor, nosotros nos confesamos ante ustedes, los sacerdotes. En el caso particular de Alejo Mantilla, confesor propio, el de confianza, si pudiésemos decir esa palabra. El año pasado, va a ser un año, en diciembre, nosotros los sacerdotes hacemos todos los años una semana de retiro espiritual. Y en esa semana, entre otras cosas, hay un día dedicado al sacramento de la confesión. Y nos llevan sacerdotes, generalmente, o sacerdotes mayores, no porque sean sordos. Aunque no oigan. Sacerdotes mayores por su experiencia, ¿no? Y por Sí, su sí. nivel de santidad. O sacerdotes de otras comunidades religiosas que no nos conocen, para que no nos dé pena. Y yo siempre me confieso en la semana de retiros espirituales, siempre. Generalmente en el contexto de la Semana Santa, o por ahí a mitad de año, muchas veces a uno le sucede que uno va a un encuentro sacerdotal, va a un retiro, y llega un sacerdote que le dice a uno, oiga esto, hágame un favor, ¿me confiesa? Entonces pues uno aprovecha, ya estando ahí en confianza, pues uno también le dice, bueno, y luego usted es tan amable. Igual, pero es decir, yo no tengo un sacerdote definido, él es mi confesor, pero sí lo hago no menos de 2 veces al año, siempre. En los retiros siempre lo hago con uno de los sacerdotes que nos llevan, que generalmente son sacerdotes mayores, y cuando hay otra oportunidad, generalmente en ese contexto, que hay sacerdotes o vienen sacerdotes a celebrar misa a la parroquia y le dicen a uno, padre, usted me regala el sacramento de la confesión, y entonces uno aprovecha y también le dice al padre, padre, y también yo me quiero confesar. Pero yo anoche en la misa hablaba de un testimonio de un conferencista que hay en este momento en las redes, que no tengo el nombre presente, muy joven, que todo me imaginé, yo menos que él iba a hablar del sacramento de la confesión. Lo que eso es, lo que uno libera, sana, lo que uno depura, ¿Como un desahogo, padre? lo que uno descarga en el sacramento de la confesión. Yo sí lo hago y me confieso de mis pecados y me siento sumamente bien después de confesarme. El presbítero Alejo Mantilla, nuestro invitado hoy a El Magazine de Noche. A ver, Padre Alejo, estamos hablando de enero 26 del año 2020. Me parece, la tengo acá todavía con la presencia del vicario episcopal, el padre Gerardo Gómez, Oreja quien Arena. venía precisamente, tomaba posesión con la iglesia abarrotada ahí. Allá estaba usted y recuerdo que me entrevistó. La iglesia San Rafael. Decía usted de una de las tareas, le indagaba ya también a través de esa entrevista, pero usted en la homilía manifestaba uno de los retos, de los compromisos, de las tareas con que venía en esa etapa ya en San Rafael, hace 5 años, pues precisamente era construir iglesia. Pues más de uno que estábamos en preguntas de iglesia, pero si están los grupos apostólicos, si está la Legión de María, si están los de San Vicente de Paúl, los catequistas, entonces, pero ya cuando se habla de la construcción de la iglesia, la estructura física, El ¿no? templo. El templo como tal, pues es una doble tarea, si pudiésemos decir, de la cual se viene caracterizando el padre Alejo Mantilla, allá en Nuestra Señora de las Granjas, de la Mesa de los Santos, del sector de la Mesa prácticamente, y que construyó 2 iglesias, por falta de una, ¿no? Una ahí Nuestra Señora de las Granjas y la réplica Sí. allá precisamente. La hijita. Ese reto, ese compromiso, ¿cómo ha seguido a esta época, después de esos 5 años, cuando hablamos de la construcción de la estructura física de la iglesia y, lógicamente, lo que ha seguido haciendo esa labor pastoral a través de los grupos apostólicos? No, eso ha sido, es que ni yo mismo me la creo, Luis Eduardo, usted ha sido testigo de eso. Yo en medio de... ¿Se echa cruces, como se dice popularmente? A veces me pellizco, digo, ¿será que yo estoy soñando? Y a ver si despierto.
porque es que yo llegué, y lo dije aquí en una entrevista, yo llegué con ese propósito, arreglar el templo de San Rafael, porque para mí significa mucho, era donde iba a misa cuando yo estaba en la Escuela Alianza para el Progreso, niño de 10 años, me llevaban allá, jugábamos fútbol al frente, en el terraplén, donde hoy es la plazoleta. Y bueno, y entonces yo quería arreglar ese templo, hacerlo nuevo, moderno, que la gente pudiera llegar al templo sin riesgos de la calle, que hubiera un espacio, todo eso yo lo tenía aquí, pero en medio de, soy un ser humano y mi fe también a veces se debilita, a mí sí me daba miedo, porque cuando yo empecé a hablar con ingenieros y arquitectos y me hablaban de miles y de miles de millones, claro, uno dice, pero ¿cuándo yo voy a reunir 4.500 millones a punta de bazares y todo eso? Pero ese día, 26 de enero 2020, que usted estaba ahí, lo lancé. Y dije cómo lo íbamos a hacer, y delante de los vicarios y todo, y fue lindo, pero apareció la pandemia. Pero no, resulta que sucedió la pandemia, pero ya la gente estaba motivada y ya la gente siguió y diciendo y ofreciendo y ofrendando y donando. Bueno, Luis Eduardo, y empezamos la obra, por gracia de Dios, después de solucionar muchos chicharrones jurídicos, donde me ayudó a mí todo el mundo, comenzando por la constructora J.K. Salcedo, con su equipo jurídico y todo, y aquí las entidades en Piedecuesta, la administración, todos me ayudaron, y empezamos el 10 de abril del 2023. Es decir, llevamos 2 años y medio y terminamos la iglesia, fue tan rápido, sin endeudarnos, sin estresarnos, sin angustiarme. Yo no he tenido una sola noche de angustia, de desvelo, y bueno, bendito sea Dios, eso fue tan rápido que uno mismo dice, pero ¿en qué momento Dios ha sido tan grande, tan bueno? ¿En qué momento esta gente ha sido tan generosa? Todo el mundo, y se sacó adelante esa obra, eso no hay palabras para describir la alegría y la emoción de poder de hacer esa obra tan rápido. ¿Cómo se ha calculado en las diferentes etapas que usted con su equipo va sobre ruedas, como se dice? Sí, es que desde un momento yo le dije al consejo económico de la parroquia, y así lo saben mis jefes y así lo sabe la gente, yo no me endeudo, vamos a trabajar hasta el momento en que se nos acabe el dinero. Y resulta que el dinero nunca se nos acabó. Decíamos, bueno, tenemos tanto para esta fase, hagamos esta fase, y ahí paramos y terminamos la fase y teníamos lo de la siguiente fase. Entonces es maravilloso el amor y el poder de Dios expresado en la generosidad de la gente. No tuvimos que endeudarnos, no tuvimos que parar, todo se fue dando sin correr, bien hecho y sin lujos, sin ostentaciones, pero realmente el verdadero ingeniero, el verdadero arquitecto de esta obra es Dios, es el Espíritu Santo. Y bueno, y usted me habrá escuchado decir que desde el día que empezamos la obra, el director de obra es San José, el que construyó el hogar de Nazaret, ahí ha sido también nuestro director de obra, y bendito sea Dios. La experiencia no se improvisa, decía un comentarista de ciclismo, ¿no? Ya venía usted con ese proceso también, de todas formas, con la construcción de Nuestra Señora de la Granja, de la mesa, como decíamos anteriormente. Después de todo ese proceso, ¿qué continúa? Paralejo, Mantilla, lógicamente, pues me imagino lo que usted dice, terminar ese proyecto ahí de San Rafael, en fin, en la vida religiosa, en todos esos aspectos, en que muchos temas que más de uno se preguntará, la parte humana de Alejo, Mantilla, pero ¿qué continúa en esta labor pastoral, Padre Alejo? Esa pregunta me la hago yo, me la hace mucha gente, y mis jefes lo saben, porque yo se lo he ido diciendo. Yo cumplo en enero 62 años, en diciembre 33 de sacerdote, en enero 62 años. ¿Yo qué aspiro? Ser párroco hasta los 67 años más o menos. Quiere decir, si yo termino en enero, si a mí me llegaran a trasladar en enero, eso es un supuesto mío, a mí no me han dicho nada, y puede pasar, eso no es mi voluntad, es la voluntad de mi arzobispo, de mi equipo, el que nos pastorea a nosotros.
Pero como ya llevo 6 años y termino ya la obra, puede ser que me digan, lo pasamos a otra parroquia. Yo asumiría una parroquia ya mucho más pequeña que San Rafael, una parroquia donde yo pudiera ser pastor, donde pudiera estar con la comunidad y todo. 5 años más, que es el periodo. Nosotros tenemos los periodos de 5 años. Y ahí, 67 años para allá, obviamente seguir ejerciendo mi sacerdocio, porque nosotros nos jubilamos a los 75 años. Pero a mí me gustaría ser capellano asesor de un hospital, de una clínica, porque es uno de los servicios que yo hago, consolar al enfermo, consolar al que está triste. A mí me parece bonito dedicar uno su vida de pastor todo un día, de habitación en habitación, de sala en sala, devolviendo la esperanza, el consuelo, la fuerza, y devolviendo la salud a través de la unción, de la bendición, al niño, al joven, al adulto, al anciano enfermo. A mí me gustaría vivir de los 68 años para allá mi sacerdocio así. Pero eso es lo que yo pienso. La palabra de Dios nos enseña, mis planes no son sus planes. Dios puede tener otro plan para mí. Dios puede tener dentro del plan tenerme en San Rafael más tiempo o terminar muy pronto en San Rafael, pasarme a otra parroquia, la que Dios tenga para mí, la comunidad que Dios tenga para mí, o el espacio que Dios quiera. Pero si a mí me preguntaran, esa sería mi propuesta. A ver, Padre Alejo, usted es un líder espiritual, líder de comunidades, un predicador con muchas facultades, como lo dice, a la luz del Espíritu Santo, que le da esa fortaleza, en fin, un líder. Tal vez hubo una época en que nuestra Cámara también lo hablábamos, referente a que hubo una, como se dice, como en boga, en moda, ¿no? Que le hacen la propuesta a un poco de sacerdotes de pasar a otro nivel, la vida pública, me refiero a la vida civil, la vida de política, de políticos, en otra palabra. Usted en algún momento me decía que en algunas vio unas luces del comerciante, del estar en otras tareas, pero en la parte política le han hecho propuestas y usted en algún momento vio, ya con menos experiencia, pero vio esa posibilidad de ver que había un conglomerado. Imaginémonos nada más en el parque principal de Piedecuesta, pero en otros escenarios también. Sí, claro, es decir, la propuesta sí, y usted lo sabe. ¿Y sigue vigente la propuesta? No. La propuesta sí me la hicieron, sobre todo cuando estaba en la Mesa de los Santos, que empecé el liderazgo y todo, pues allá sí hubo personas muy serias que me hicieron esa propuesta, que no voy a nombrar ni el partido, pero sí me hicieron la propuesta y no, mire, eso no me hizo ni cosquillas, eso nunca. Y luego, pues después y ahora que volví a Piedecuesta, sí, hay gente que le dice a uno, y en el chat inclusive la gente lo escribe, es que ese debía lanzarse, ese debía hacer. No, mire, a mí eso no me hace cosquillas. Yo tengo muy claro, Luis Eduardo, para qué Dios me escogió, dónde me colocó Dios y a qué me colocó Dios. Es que inclusive yo le comentaba a usted ahorita que a mí, debido a la facilidad de palabra, muchas empresas, muchas instituciones, es una de las características de los políticos, ¿no? El verbo. Me invitan a dar conferencias, talleres, foros. Yo les digo, no, eso no es lo mío. Mi escenario, mi lugar de inspiración, el lugar donde yo siento lo que soy, es el altar. Es el lugar de predicar la palabra de Dios. Yo no me veo en cátedra, yo no me veo en un auditorio, yo no me veo como conferencista, no. Y puede ser que la gente dice, no, el padre es el preciso para que nos dé una charla, una conferencia, no. Y menos en el tema político. No. Así lo aclamen, así le No. Pues debe padre, ser feliz. Tal vez a veces me han indagado, oiga, ustedes, ¿por qué no le dicen al padre? ¿Por qué no le... Entonces, en este momento de crisis que tenemos en parte institucional, en muchas circunstancias que los grandes medios y los medios regionales, en fin, pues de esas escandolas, en fin, pues hay crisis en ese aspecto y por eso tal vez me manifestaba que porque el padre Alejo... Usted que es cercano al padre, ¿por qué no le propone? Padre, a propósito, precisamente en estos momentos que se junta todo, la crisis
personal, la crisis familiar, situaciones de la sociedad, muchos flagelos que infortunadamente a niños, a jóvenes, a adultos, y con ese trabajo que ustedes vienen realizando como guía espiritual, como líder espiritual, como líder de multitudes también, porque esa es la palabra también, con las feligresías, con ese trabajo que usted viene haciendo y ha hecho en estos 33 años en las parroquias. En fin, si pudiésemos una orientación masiva, pero que a su vez llegue individual, ¿qué manifestaría? ¿Qué veríamos en este momento de tribulación, de incertidumbre, de miedo, de temor, de pánico? Indudablemente la propuesta de siempre y la que a nosotros nos corresponde, la de la palabra de Dios. Jesucristo vino a predicar y a enseñar, y con su vida, una manera de vivir, un estilo de vida, una forma de vida, una sociedad que se llama el reino de Dios. En ese reino de Dios, lo valioso, lo primordial, lo importante son los valores que hacen que el bien nunca tenga obstáculos, que el bien siempre surja, que son la verdad, la bondad, la justicia, la paz, la fe. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros siempre tendremos para el mundo, para todo el mundo, para todas las personas. Cualquier circunstancia, cualquier edad, cualquier cultura que trate de sacar del camino el engaño, la codicia, la ambición, la soberbia, la indiferencia, la frialdad, todo lo que es contrario a la verdad, a la justicia, al amor y a la fe, esa es nuestra obligación. Y cada vez que usted, Luis Eduardo, cada vez que usted, cada vez que yo me abro a lo que es de verdad, a lo honesto, a lo legítimo, a lo genuino, a lo correcto, a la justicia, al respeto, a la bondad y a la fe, yo estoy abriendo las puertas a la vida, a la plenitud, a la abundancia, a la bendición. ¿Por qué se destruye la vida de un muchacho? ¿Por qué se destruye la vida de una pareja? ¿Por qué se acaba un hogar? ¿Por qué se acaba una comunidad? ¿Por qué se destruye un país? Porque no es la bondad, no es la verdad, no es la justicia, no es la fe, no es la paz lo que inspira y orienta ese proceso. Es la ambición, la codicia, la violencia, la envidia, la ira, la indiferencia, el irrespeto. Entonces la propuesta de siempre para todos es: escuchemos a Dios, escuchemos la voz de Dios y entendamos que lo que Dios tiene para nosotros es una propuesta de vida, que no es fácil, pero es posible y es la mejor. Converge cuando hablamos de la salud física, circunstancial. Hoy hablamos hasta de enfermedades desconocidas. Cuando hablamos de esa salud espiritual y cuando hablamos todo junto con la salud mental, he tenido la oportunidad de dialogar con algunos psiquiatras, algunos psicólogos, y dice, infortunadamente cada vez aumenta. Ya no solamente en el adulto mayor, ni en el adulto joven, sino en niños, en jóvenes. Es también otras circunstancias preocupantes, padre Alejo. Oiga, qué bueno, Luis Eduardo, que usted toque ese tema de la salud mental, porque es algo de lo que yo hablo permanentemente. Y es que lamentablemente la salud mental, y lo dijo la Organización Mundial de la Salud en septiembre del 2020, que una de las peores secuelas que iba a dejar la pandemia eran las afectaciones en la salud mental, con nombre propio que usted conoce: depresión, ansiedad, pánico, todo esto. Pero lamentablemente a lo largo de la historia se ha creído que esas manifestaciones son espirituales. Entonces, que una persona con depresión, con ansiedad, con pánico, es porque la están trabajando, le están haciendo brujería, porque tiene un mal espíritu. Usted acaba de escuchar que aquí en Bucaramanga, hace 8 o 15 días se practicó la primera cirugía a una persona con depresión. El estrés. Del estrés, de todo esto, y quedó absolutamente sana. Entonces, claro, eso los medios de comunicación, y yo me encendí a leer y a investigar. Resulta que eso en el mundo lleva más de 20 años. Canadá, Estados Unidos, Europa, donde clínicas especializadas, después de un proceso, porque eso no es a todo el mundo, a través de una cirugía y un manejo energético allá en todo el sistema neurológico, han logrado, un médico ponía un ejemplo,
En esta casa, donde funciona Digitel, Guanevisión, Canal 8, hay unos circuitos eléctricos y resulta que se daña un circuito, justamente donde están los equipos de transmisión. Se dañó un circuito allá y allá no funcionan los equipos. ¿En qué consiste la reparación? En reparar el circuito eléctrico que cortó la luz. Este médico decía, el tema de la depresión, cuando la persona pierde la producción de la hormona, de la felicidad, del gusto, del entusiasmo, ¿en qué consiste la cirugía? En volver a conectar ese circuito eléctrico allá en el sistema nervioso, en el sistema neurológico de la persona. Me perdonan los médicos, pero es la manera rústica de yo poder explicar. Vuelven a conectar aquellos circuitos y ¿qué pasa? Que la persona vuelve a su estabilidad emocional. Entonces yo le decía a alguien, cuando usted me dice que la depresión, la ansiedad, el pánico son efecto de brujería, de hechicería o de un espíritu malo, ¿quiere decir que un cirujano es capaz de sacar con un bisturí el mal espíritu de una persona? No, es que no tienen nada que ver con eso. La salud mental está hoy en el mundo disparada, ¿debido a qué? A los niveles de amenaza, de angustia, de miedo, de terrorismo, de crisis, de pobreza, de violencia, de inestabilidad, de todo esto que el mundo está viviendo hoy, un desorden que no sabe ni para dónde va ni a dónde va a llegar, y eso es lo que está produciendo estos niveles tan altos de enfermedades mentales. Pero eso no tiene nada que ver con malos espíritus y con esas cosas. Claro, los charlatanes, los que viven de eso, los que se lucran de eso, están felices, porque le sacan a la gente con exorcismos y con aceites y con sales y con una cantidad de cosas, cualquier cantidad de dinero, y no se sanan, no se liberan. Dios sí los puede sanar. Dios sí los puede sanar. Entonces lo que hay que hacer es primero ser conscientes que ese es un tema de salud mental, no es un tema espiritual, pero que para Dios nada es imposible, y que si usted se acerca a Dios y se toma del poder de Dios y pone su confianza solo en Dios y lo deja trabajar y lo deja actuar en usted, usted estará sano. Pues Padre Alejo Mantilla, pues son temas que de igual manera pues hemos abordado en el día de hoy, con su energía, con su espíritu, con su carisma, en fin, y que pues el Todopoderoso, no, ya estos primeros 33 años, sea décadas que lo tengamos precisamente, pero con esa energía, con esa vitalidad, con esa chispa, es decir, que es la fortaleza. Nos lo han dicho con testimonios, personas que de pronto ven al Padre Alejo Mantilla allá como precisamente como ese guía, de pronto que no hacen el contacto directo, pero a través de los medios, a través de lo que es oír al Padre Alejo, a la distancia, cercanía, con ese entusiasmo, con ese positivismo, porque a veces nos bordea el negativismo en muchas circunstancias, en todos los aspectos personales, familiares, de trabajo, en fin. Pues Padre Alejo, muchísimas gracias por esa orientación, por lo que es esa labor, que el Todopoderoso nos lo permita tenerlo acá en la familia Digitel por gran tiempo, en la vida de su labor pastoral también, en fin, en todos los aspectos, y vuelvo, insisto, con esa chispa, con esa vitalidad muy formal, la bendición para todos los televidentes, a la distancia, a quienes están cerca, en fin, en todos los aspectos, Padre Alejo Mantilla. Luis Eduardo, gracias. Gracias a usted por, como le dije cuando llegamos, darme el gusto de sentarme aquí en esta silla y ser entrevistado por usted, que yo se lo he dicho personalmente, usted tiene ese don, ¿no?, de la entrevista, del análisis, de la opinión, de permitir que aquí se sienten personas de todos los estratos, niveles, condiciones, y todos enriquezcan a la comunidad. Hoy me ha tocado a mí, desde el nivel espiritual, agradecerles a ustedes por estar aquí, por su afecto, su cariño, su generosidad, su bondad, su paciencia, su compañía de siempre, que son mi motivación. Por eso no sufro de soledad, me siento muy feliz. A Dios que es mi respaldo, que es mi fortaleza, que está siempre aquí y está inspirando y está soplando y está motivando, está sanando como una medicina, de manera que gracias a todos. Ustedes saben, yo estoy disponible siempre para ayudarlos, todos los días en la misa
yo entrego mi WhatsApp personal para mensajes, 311-848-8148. San Rafael de Piedecuesta tiene una puerta grande de más de 12 metros de ancho para que usted pueda entrar cómodo y estar ahí en la presencia de Dios, y si no, a través de estos canales, de estas pantallas del Canal 8, de Guanevisión y Digitel, poder encontrarse con Dios, escucharlo y dejarse levantar por Él. Que el Señor, que es nuestra luz y nuestro guía, que es nuestra fuerza, que es el que nos conduce, nos bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gran abrazo. Pues Padre Alejo, vamos a tener cura para un buen rato, porque sí, el Padre Alejo es uno de los líderes espirituales que ayuda a curar. De igual manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. De igual manera, la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían mensajes, sugerencias, opiniones, en fin, en todos los aspectos con los temas que tratamos con nuestros invitados. De igual manera, a los diferentes sistemas de televisión de los diferentes municipios, de las diferentes provincias que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel como es Guanevisión. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación. Mañana, Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.